En este caso vamos a trabajar la clase 1.9 del libro de texto primer año, unidad número 1. Esta clase se llama definición de intervalo. En el problema inicial nos dice que escribamos cómo se lee y representa en la recta numérica las siguientes desigualdades. Tenemos la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es dar lectura a cada una de ellas. Tomamos el primer literal. Aquí observemos que hay una desigualdad en la que aparece la variable, por ejemplo aquí x, aparecen dos números en los extremos y aparecen dos símbolos. Este símbolo de acá se representa menor que y este menor o igual que. Pero hacemos referencia a que el número de en medio es el que está siendo considerado. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros acá es que el valor de x va a ser siempre mayor que 5. Es decir, 5 va a ser más pequeño que el valor de x. Es decir, no abarca 5. Entonces, vamos a leer la desigualdad como x es mayor que 5 y menor o igual que 8. ¿Cómo lo vamos a representar en la recta numérica? Bueno, primero vamos a trazar, o mejor dicho, vamos a considerar los extremos. Como resulta que no abarca o no incluye el 5, entonces vamos a colocarlo así abierto, o mejor dicho, con un espacio. Entonces decimos 5 no se incluye. A partir de ahí, nosotros vamos y trazamos una línea recta y vemos que el 8 sí se incluye, entonces lo dejamos como una línea acá y decimos 8 sí se incluye. Y ahí estamos representando todos aquellos valores de x que son mayores que 5 y menores o iguales que 8. Es decir, que empezamos a leer desde la parte central. Para el siguiente lo que hacemos es de igual forma, ¿verdad? Vemos la variable, que en este caso es x, y vemos que aparece un símbolo de menor o igual y en ambos casos menor o igual. Los números extremos es menos 1 y 4. Entonces decimos, para darle lectura, vamos a decir que x es mayor o igual que, como leemos a partir del número de en medio, x mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 4. Esta desigualdad la representamos de la siguiente manera. Como podemos nosotros tomar los extremos, el menos 1 y el 4, y luego trazamos una línea que una a esos dos valores. Entonces aquí trazamos esa línea y esa es la representación. O sea que los extremos indican en la recta numérica de dónde a dónde van a ir representados. En el caso del literal C, tenemos la variable x acá en medio y observemos que los extremos es el número 0 y el número 2. El símbolo que se está empleando es menor que en ambos. Entonces la desigualdad, como la leemos de un centro o de medio hacia afuera, vamos a decir x mayor que 0 y menor que 2. Su representación sería, en este caso, vamos a considerar que el 0 no se toma en cuenta ni tampoco el 2, no se incluyen. Entonces trazamos la línea que une esos dos valores. Y sería como el que se muestra, ¿verdad? No incluye porque es menor estrictamente, decimos nosotros. En el caso del literal D, el literal D, vemos que aquí está la variable x, los extremos es menos 1, menos 3 y menos 1. Aquí es importante identificar cuál es el extremo inferior y el extremo superior. Entonces vamos a leerlo. X mayor o igual que 3, que menos 3, y menor o igual que menos 1. Su representación, aquí observemos que incluye el menos 3, pero no incluye el menos 1. Entonces ubicamos la recta, los puntos que cumplen o satisfacen dicha igualdad. En el caso del literal E, tenemos nosotros
x mayor que 8. Entonces, bueno, y aquí lo leemos, ¿verdad? X mayor que 8. ¿Cómo lo representamos? Bueno, me está diciendo que primero voy a tomar de referencia el 8. El 8, entonces lo tomo de referencia acá. Como es el símbolo mayor estrictamente, entonces no lo incluyo. Y me dice que x tiene que ser mayor, es decir, se va a ir desplazando esa representación de manera infinita hasta más infinito, de esta forma, ¿verdad? Entonces, no hay extremo porque me está diciendo que el x es mayor estrictamente que 8. Y ahí el x puede tomar cualquiera hasta más infinito. Tenemos el otro x menor que menos 4. X menor que menos 4. Entonces, menos 4 es la referencia. Tomamos ese punto de menos 4 y luego vemos que la recta numérica se va a desplazar hacia menos infinito y ahí no habría extremo. Esa sería la forma en cómo se va a representar a cada uno de ellos. En el caso del literal g tenemos x menor o igual, porque este símbolo en la parte de abajo significa igual. Y aquí lo colocamos, ¿verdad? X menor o igual que 5. El 5 siempre sería la referencia, que sería ubicarlo acá. Y como incluye ese 5, entonces lo sombreamos. Y va a ir hacia menos infinito. El otro es x mayor o igual que menos 2. Y aquí está la forma en cómo se lee. El menos 2 es la referencia y cómo se incluye. Y de ahí nos vamos desplazando hacia más infinito, ¿verdad? Y esa sería la forma en la cual se va a definir a estos valores. En definición, vamos a decir que un intervalo va a ser una porción de la recta numérica que se representa por una semirrecta o un segmento de recta. Por ejemplo, los subconjuntos que se han representado en los literales A, B, C y D, que son los primeros que se presentaron, vamos a llamarles segmentos. Pero los que están a partir del E, F, G y H, que son los que acabamos de colocar, le vamos a llamar semirrectas. Retomando el problema inicial, la notación utilizada para representar un intervalo será el siguiente. Si tenemos, primero la variable x no se consideraría dentro de la representación de intervalo. Los extremos del 5 y el 8 sí se considerarían dentro del intervalo. Pero si tenemos un menor estrictamente, vamos a colocar el intervalo hacia afuera, un corchete hacia afuera. Ese corchete hacia afuera indica que está abierto. Y en el 8 vamos a colocar un corchete hacia adentro que significa cerrado. Eso es similar, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una ventana. Si está hacia afuera significa que la ventana está abierta, y si está hacia adentro del número, abarcando el número, que la ventana está cerrada. Aquí tenemos el literal B, menos 1. Entonces, como es menor estrictamente, entonces es cerrado en menos 1. Y en 4 también sería cerrado. Esa sería la representación del intervalo menos 1,4. Tenemos el 0 y 2. En ese caso vamos a colocar abierto en 0 y abierto en 2. Y ese sería el intervalo para ese extremo, ¿verdad? De x mayor que 0 y menor que 2. Para el caso del literal D, tenemos x mayor o igual que menos 3 y menor que menos 1. Entonces, los extremos serían menos 3 y menos 1. Y en el caso de menos 3, como es menor o igual, entonces el corchete sería cerrado. Y en el caso de menos 1, como es menor estrictamente, entonces el corchete sería abierto. Entonces a los números que aparecen en el intervalo le vamos a llamar extremos del intervalo. Al extremo del intervalo que no se incluye, lo vamos a colocar al revés. Y pues si es al principio, ¿verdad? Y en este caso hacia afuera acá cuando es al final. Eso es para los casos donde los extremos no se incluyen dentro del intervalo. Para el caso de los literales E, que es x mayor que 8, el 8 siempre lo vamos a tomar de referencia
y como está al principio, ¿verdad? En este caso, está el principio del corchete abierto, entonces va a ir hacia afuera y colocamos en 8 y en infinito, bueno, como resulta que esos valores de 8 van hacia más infinito, entonces vamos a colocar este símbolo como un 8 acostado, decimos nosotros, y el símbolo acá iría abierto hacia afuera porque el infinito no tiene extremo, es decir, no vamos a decir que vamos a tener un número final, por ejemplo. En el F es x menor que menos 4. Tomamos de referencia el menos 4 y en este caso vamos a considerar el menos infinito por el hecho de la recta numérica, ¿verdad? Ahí hay una semejanza entre notación, recta numérica e intervalo. Entonces sería abierto una semirrecta o un intervalo a infinito, ¿verdad? Tenemos x menor o igual que 5, también tomamos de referencia el 5, en este caso observemos que se cierra el corchete porque es menor o igual estrictamente, y bueno, el menos infinito. Y x mayor o igual que menos 2 sería de referencia al menos 2 y acá más infinito hacia allá, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el símbolo, acá este símbolo va a representar el infinito, mientras que este otro símbolo representa el menos infinito. Estos símbolos en un intervalo van a indicar que no existe otro número que sea extremo del intervalo. O sea, es infinito, pues es un valor que se indefine, por decirlo así. El corchete correspondiente a menos infinito e infinito se va a colocar al revés, siempre. Es decir, colocar al revés cuando va al principio, cuando es menos infinito, va a ir hacia acá, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y cuando sea el infinito, va a ir hacia la derecha. La siguiente tabla hace un resumen de la notación de los tipos de intervalos, su representación en la recta numérica y la notación como conjunto utilizando desigualdades. En este caso, vamos a decir, por ejemplo, que el intervalo se va a llamar cerrado cuando en corchetes o en notación de intervalo se representen los corchetes hacia adentro y los dos extremos del intervalo. En la recta numérica pues sería pues la recta numérica y los puntos sombreados, ¿verdad? Así como aparecen acá. Así de esta forma. Aparecerían sombreados. ¿Cuál va a ser la notación de conjuntos? Pues vamos a representarlos como el conjunto de las x que pertenecen a los números reales, tal que x es mayor o igual que a y menor o igual que b, porque esa es la forma en la cual se lee, ¿verdad? Vamos a decir que el intervalo va a ser semiabierto por la derecha, cuando en este caso vamos a tener nosotros cerrado en a y abierto en b. Entonces, en el intervalo vamos a ver que en este caso tiene cerrado aquí, pero en B hay un espacio que significa que está abierto. ¿Y cómo lo vamos a representar? Como el conjunto de las x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor o igual que a y menor que b. Hay que tener sumo cuidado en esta representación o en esta lectura, ¿verdad? Tenemos el intervalo semiabierto por la izquierda, que solo lo que cambia es que ya el abierto ya no lo tiene en el lado derecho, sino que en el izquierdo. Por ejemplo, aquí en A y en B está cerrado. El intervalo, pues vemos que no incluye, por ejemplo, el A. Ahí aparece un espacio abierto y en B sí lo incluye, ¿verdad? Se lee como el conjunto de las x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor que a y menor o igual que b. Luego tenemos el intervalo abierto, que es aquel que tiene los dos extremos sin ser tomados en cuenta, ¿verdad? Abierto en a y abierto en b. La línea que tenemos, pues va a estar abierta acá y acá. Entonces ahí decimos que el intervalo está abierto. Y va a ser el conjunto de las x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor que a y menor que b. Luego tenemos todos aquellos intervalos infinitos, o algunos le llaman, bueno, rayos o semirrecta, ¿verdad? Por ejemplo, la primera es una semirrecta cerrada,
la de a más infinito, porque incluye el a, pero de aquí para más infinito pues se va indefiniendo. ¿Cómo se representa? Como las x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor o igual que a. Observen que la lectura en este sí es normal, ¿verdad? En los anteriores es que no es normal la lectura. O sea, no se lee así como se representa, ¿verdad? Tenemos la otra, la semirrecta abierta. Aquí no incluye esta a y va a más infinito. Y aquí la representación. La semirrecta a la izquierda cerrada, que sería de menos infinito a a, se representa de esta forma, incluyendo acá. Y serían las x que pertenecen a los reales, tal que x menor o igual que a. Y la semirrecta abierta por la izquierda, que sería de menos infinito a a, pero sin incluir el extremo de a, ¿verdad? Más infinito. Entonces ahí tenemos nosotros cada una de las representaciones y la relación que hay entre el intervalo, la recta numérica y la notación como conjunto, ¿verdad? Decimos que en la notación de conjuntos, por ejemplo, el conjunto acá se lee de esta manera, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es importante que nosotros empleemos la notación correcta para poderlas identificar. En cuanto a los problemas que hay que resolver, bueno, en este caso nos dice representa los siguientes intervalos en las otras notaciones. Vaya, vamos a hacer el literal A, y el literal D. Vamos a hacer el literal F y el literal J. Vaya, solo son 4 ejercicios. Ahí lo que nos está diciendo, por ejemplo, si está en notación de intervalo, entonces hay que escribirlo o hay que dibujar la parte recta numérica y escribirlo como la notación de conjunto. Si está como recta numérica, entonces hay que escribirlo como intervalo y como notación de conjunto. Y si está en notación de conjunto, entonces hay que escribirlo como intervalo y como recta numérica. Espero que las orientaciones hayan sido de utilidad y hasta un próximo video.